Buenas, junto a mis compañeros María Elisa Alcia Campo, Andrés Felipe Escobar, Cristian Dimas, Richard Sierra y mi persona Katy Mendoza, les hablaremos de la crisis subprime de 2008. El desarrollo de las hipotecas subprime. Aquí tenemos que las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime son préstamos para viviendas en los que se relajan o no se respetan los criterios que se adoptan para las hipotecas prime o hipotecas que cumplen todos los requisitos exigidos para la concesión de un préstamo hipotecario, como la verificación de los ingresos del demandante, plazos de amortización y montos del préstamo adecuados y, en general, los elementos que garantizan una elevada probabilidad de devolución del préstamo. Siguiendo con esto, tenemos que los préstamos prime y subprime hay otro tipo de préstamos, como el jumbo y las hipotecas quasi prime. En Estados Unidos, aproximadamente el 80% de las hipotecas que se conceden son las hipotecas tradicionales o prime. Las subprime suponen solo el 14% de los préstamos hipotecarios, aunque fueron un porcentaje muy superior del total de los préstamos que fueron concedidos durante el 2005 y 2016. El complemento necesario para su proliferación fue el uso generalizado de la transformación de los préstamos de valores y su venta de inversiones diversos por la dispersión del riesgo que implica. Con frecuencia para esta labor se crearon compañías especializadas que creaban estructuras complejas a las que a veces añadían garantías directas de sus matrices, ofreciendo de este modo a los inversores una amplia oferta de valores con elevadas calificaciones para la gerencia del crédito. Este esquema, en el que prestamistas transmitían inmediatamente el riesgo, el tiempo que recuperaban los fondos, indujo una quiebra profunda de los criterios de prudencia. En realidad, algunas hipotecas requerían poca o casi ninguna prueba de renta o de ingresos. E incluso los compradores de vivienda que se hipotecaban podían tomar simultáneamente dos compromisos hipotecarios en el momento de la compra, aplazando el pago o comprometiéndose solo en los intereses a un plazo superior de tiempo, e incluso obteniendo una hipoteca que excedía el valor de la compra. Estas costumbres y nuevas prácticas abrieron el mercado de la vivienda a millones de americanos. Los préstamos hipotecarios subprime que se originaron en Estados Unidos por prestamistas hipotecarios americanos y bancos al por menor especializados fueron vendidos a otras instituciones financieras en el mercado secundario, trasladando el riesgo a otras instituciones y ahorradores fuera de Estados Unidos. Los créditos subprime son aquellos que tienen una baja y a veces nula calificación crediticia para ser otorgados. Son préstamos de muy alto riesgo a tasas altas que encuentran su recompensa en los clientes que logran liquidar sus cuentas. El historial crediticio de estos préstamos subprime del solicitante era evaluado por FICO, Fair Isaac Company, mediante puntajes. Aquellos sujetos de crédito que obtuvieron menos de 620 puntos eran calificados como altamente riesgosos, razón por la cual se descartaba como cliente de un préstamo prime. La avaricia de los bancos de inversión y brokers hipotecarios emitiendo bonos por beneficio fueron los principales responsables de haber prestado dinero de forma sistemática a quienes no podían pagar, clientes niños, así como no valorar correctamente los riesgos de retroceso del sector inmobiliario en el mercado de crédito. Causas de la crisis. La principal causa de esta crisis fue que Estados Unidos, al tener inversiones y fuertes intereses comerciales y económicos en la mayoría de los países del mundo, hace que su crisis expanda afectándolos y nace la crisis mundial a raíz de la crisis hipotecaria. Pero analistas económicos dicen que la principal causa de la crisis es el derrumbe del mercado hipotecario de Estados Unidos. Hace unos 4 años los bancos y el gobierno de este país comenzaron a otorgar una gran cantidad de préstamos para la compra de propiedades. Se dio una liberación financiera. Crisis en Europa en 1999. Es el lanzamiento del euro. El símbolo busca certificar la estabilidad del euro. La idea era reducir los costos de transacción, impulsar el turismo y agilizar la economía. Pero en la práctica no funcionó así. La mayoría de los gobiernos, antes de integrarse, tienen un déficit presupuestario, gastan más de lo que recaudan. El incremento de la deuda, como el porcentaje del PIB, no se detiene en los años posteriores, ni se toman medidas para frenarla. Pero no se trata solo de deuda. Los acreedores necesitan creer que el país puede pagar su deuda, de lo contrario, las tasas de intereses
se dispararán y los préstamos se vuelven impagables. Bueno, macrovariables de Europa del 2000 al 2010. Aquí hay que analizar las variables donde más se vio la crisis en Europa, las cuales fueron el PIB per cápita, la inflación, deudas del gobierno y gasto y desempleo, que pues lo veremos más adelante. En cuanto al Producto Interno Bruto per cápita, tenemos que la tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita en moneda local a precios constantes. El PIB per cápita es el Producto Interno Bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía, más todo impuesto a los productos, menos todos los subsidios no incluidos en el valor del producto. En esta gráfica podemos observar que la caída de la producción de los países europeos era inevitable. Vemos que en el 2008 el PIB per cápita no llegó a los valores negativos, pues es el peor momento de la crisis que fue en el cuarto trimestre del año. Pero este antecedente hizo que en el 2009 la situación fuera crítica por la combinación de altos precios de las materias primas y la sobrevaloración del producto. También una crisis alimentaria mundial y energética. Una elevada inflación plantearía y la amenaza de la recesión de todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. La inflación fue otra de las causas de la crisis. La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación porcentual anual en el costo para el consumidor, medio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede ser fija o variable. En la siguiente gráfica podemos observar que la tendencia de todos los países, excepto Islandia, es la misma para la década presentada. Una tasa de inflación con un crecimiento anual inferior al 4%, con una caída significativa en el año 2009, como consecuencia de la crisis y una pequeña alza en el año 2010. Bueno, siguiendo con aquí tenemos la deuda de gobierno. La deuda de gobierno es el saldo total de las obligaciones contractuales directas a plazo fijo del gobierno a otros pendientes en una fecha determinada. Incluye los pasivos internos y extranjeros, como dinero, depósitos a la vista, valores excepto acciones y préstamos. Es el volumen bruto de pasivos del gobierno menos el monto de acciones y derivados financieros en manos del gobierno. En esta gráfica podemos observar que para contrarrestar los efectos de la crisis en la economía real, los gobiernos europeos aumentaron su endeudamiento emitiendo bonos para financiar en el gasto público. Aquí tenemos que Grecia e Italia, Islanda, llegaron al extremo de endeudarse por encima del 100% del Producto Interno Bruto de su economía en el año 2009. La situación más crítica es la de Grecia, que será rescatada por la Unión Europea con el fin de regresar la estabilidad eurozona. La deuda de gobierno. Se refiere el gasto. Los gastos son los pagos de dinero por actividades operativas del gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye remuneración de empleados, como son los sueldos y salarios, intereses y subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos como renta y dividendos. Tenemos una gráfica en la cual se muestra el incremento del gasto del gobierno en el 2009, luego de una década muy estable en la zona. Esta expansión de gasto público se realizó con dos objetivos principales, las cuales eran estimular el empleo y la demanda agregada de las economías nacionales y así evitar una profundización de la crisis. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. La crisis financiera generó un aumento significativo del desempleo como consecuencia de la brusca caída de la actividad productiva y del sector financiero. España es el caso más crítico, pues aunque durante la década hace parte de los países con un porcentaje alto de desempleados, entre 2004 y 2007 había estado reduciendo su tasa de desempleados, para incrementar de forma alarmante en 2008 y 2009, donde llegó al 18%. El sector que más influyó en el aumento excesivo del desempleo fue el sector de la construcción, debido al fin del auge inmobiliario y a la posterior caída de las ventas. Durante 2008, numerosas empresas constructoras empezaron a suspender pagos, generando una deuda inmensa para estas. Crisis en América Latina. Estados Unidos significa para América Latina su más importante socio económico.
de forma tal que nosotros los latinoamericanos podemos estar seguros de que si nuestro principal socio comercial tiene problemas económicos, consumirá menos que antes y los ingresos nacionales se verán reducidos. La gráfica nos indica que los países en desarrollo son los que mejor han soportado la actual crisis. Desde el 2009 son los únicos que presentan crecimiento sostenido y se han convertido en la válvula de respiro de la economía mundial. Vemos que en el 2009, escenario de plena crisis, Estados Unidos presentó en su PIB negativo de menos 3.5%, la Unión Europea del 4.3% y Japón de menos 6.3%, mientras que los países en desarrollo crecieron al 2.5%, el cual era menor a su tasa de crecimiento tendencial, pero salvo el año con registro positivo. La gráfica nos indica que los países latinoamericanos, al igual que los países de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, sufrieron la crisis económica del 2008 y 2009, a diferencia que los efectos de la crisis se generaron más fuertes y más notorios en todos los aspectos económicos, políticos, entre otros. Para Estados Unidos, que fue donde empezó la crisis, por decirlo así, Japón, que fue el que más sufrió el impacto de la crisis porque Estados Unidos fue alimentada mucho tiempo por la demanda de automóviles, aparatos electrónicos y otros bienes de consumo japoneses de alto valor añadido en Estados Unidos. La economía japonesa vivió un largo periodo de expansión desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, siguiendo con las gráficas, tenemos la tasa anual de crecimiento del PIB en porcentaje. Aquí tenemos que la tendencia del crecimiento del PIB para América Latina estaba en 6.1 y 7% en el 2007. Pero, dada la crisis entre 2008 y 2009, el crecimiento anual del PIB descendió fuertemente a una media de 0.5%. Sin embargo, en comparación con Estados Unidos, solo México y Venezuela experimentaron los descensos del PIB por debajo del 2.7%. Cabe resaltar, y como se presenta en la gráfica, la recuperación de América Latina ha sido vertiginosa. Para el año 2010. La media de crecimiento ya se sitúa en 6.3%. Siguiendo con la gráfica de tasa de desempleo promedio anual del PIB, encontramos que a medida del desempleo, América Latina ha venido disminuyendo a pesar de las excepciones como Colombia, donde el desempleo de 2008 a 2010 aumentó un 11.3% a 11.7%, y Chile, donde pasó de 7.74% a 8.21% en el mismo periodo. Tenemos la balanza comercial anual. La balanza comercial anual de los países de América Latina no muestra uniformidad debido a las características propias de cada país en cuanto a las exportaciones e importaciones y estructura del mercado. Aquí cabe resaltar que Venezuela, donde las exportaciones netas decrecieron en el 2009 por efecto neto de la crisis económica, ya que se disminuyeron las demandas de crudo a nivel mundial y se presentó una volatilidad en su precio. Por otra parte, países como Chile y Perú han aumentado un crecimiento sostenido de sus exportaciones netas. Tenemos la pobreza en América Latina. Encontramos que en 1990 a 2011 la pobreza se ha reducido alrededor del 20%. No obstante, la crisis del 2008, aunque no significó un aumento de pobreza, su efecto se verá en años posteriores, ya que no se vislumbra el porcentaje de la reducción de dichos indicadores en torno al más elementos de esta crisis. La crisis hipotecaria de los Estados Unidos y su impacto en los diferentes países europeos y de América Latina debido a la interrelación que hay entre las distintas economías del mundo son las siguientes. La política monetaria, que debe prestar atención a múltiples indicadores de distintos mercados, como los niveles de apalancamiento o el comportamiento de los precios determinados activos financieros y reales, abandonando la idea de que la conexión entre los mercados permite, mediante arbitraje, la simplificación al máximo del diseño de la política monetaria. Tiene a su alcance una multiplicidad de elementos regulatorios que puede utilizar discrecionalmente para evitar la ocurrencia de burbujas en los precios de los activos financieros y los reales. Y la regulación financiera debe insertarse como componente indispensable en la política monetaria. Muchas gracias por su atención prestada.